Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy tenemos a Juan Carlos, que es el CEO fundador de Tecnoabogados. Juan Carlos Fernández ya estuvo con nosotros hace aproximadamente un año, ¿no, Juan Carlos? Más o menos. Y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, las usabilidades dentro del despacho, cómo la podemos implementar, qué riesgos en materia de protección puede tener. Un poco todo. Él está dando charlas por toda España. Últimamente va a dar una en el Colegio de Abogados de Madrid sobre estos temas. Yo creo que, como el programa sale en diferido, pues la habrá dado ya el día 1 de febrero. Y nada, y está con nosotros Mar, JR, Inma. Juan Carlos, te vamos a dejar que nos hagas una pequeña introducción si quieres y luego te vamos a acribillar a preguntas porque tenemos un montón. Es un tema que nos atrae muchísimo y bueno, pues nos apetece mucho escuchar. Que sepas, ya por adelantado, que el programa que hicimos contigo, que hiciste con nosotros hace, pues no sé si un año, ahora mismo no me acuerdo, ha sido de los más escuchados. Así que tienes el reto de superarlo, o tenemos el reto de superarlo todos. Así que nada, agradecerte que estés otra vez aquí con nosotros. Y bueno, a mí me encantan las usabilidades, me apetece que me digas programas que podemos utilizar y cosas de esas. Cuéntanos lo que más te interese. Bueno, pues nada, lo primero, muy agradecido de volver a Susurros, como os he dicho antes, es para mí pues una desconexión perfecta para el día de hoy. Y quería hablar de ella porque está en boga de todos, pero sobre todo quería hablar de ella aplicada pues al pequeño despacho, es decir, esas usabilidades que estábamos hablando antes fuera de micro, de que las grandes firmas o las grandes bases jurídicas ya la van a dar. Efectivamente, pues será cuestión de pagar la cuota y ver qué nos ofrecen. Aquí quería yo traer el uso sobre todo de ChatGPT, que está muy en boga y sobre todo con las últimas implementaciones, con la versión Plus y con la versión Teams, por cuotas entre 25 y 30 euros mensuales, que permiten cosas brutales. Y cosas brutales es crear tus propios GPTs, es decir, tus propias bases de conocimiento. Y bajando a tierra para el ejercicio de la abogacía, el uso de inteligencia artificial, bueno, pues por aquí estamos hablando de abogados generalistas, abogados muchos de vosotros con muchísima pues eso, documentación de distintas materias. Podríamos hablar de tema de familia, podríamos hablar de tema de civil, cláusula suelo, desahucios, penal, phishing y ¿qué viene a resolvernos ChatGPT? Pues podemos hacernos pequeños GPTs, es decir, pequeñas bases de conocimientos. Nos va a permitir crear nuestro propio inteligencia artificial e ir entrenándola poco a poco. No solo para nosotros, sino incluso para los miembros del equipo o incluso para aquellos miembros que no son del equipo a través de un enlace o una invitación. Es decir, si yo con Inma me llevo bien y me dice, Juan Carlos, me ha entrado un phishing y Inmaculada tiene la versión de pago o la Plus o la TIN de ChatGPT, le va a permitir a través del enlace que yo le dé poder hacerle preguntas a mi GPT, es decir, a mi inteligencia artificial con mi base de datos. En busca de jurisprudencia, estructura de una demanda y lo que podamos llegar incluso a imaginar. Por ejemplo, el tema de creación de contenido puede ser bestial, es decir, le podemos meter tres, cuatro ejemplos, vamos a poner de un estudio, una resolución indicada para el tema de marketing de nuestra página web y cuando salga una sentencia le vamos a decir, oye, nos dirigimos, somos abogados, nos dirigimos a un público usuario de la calle, posible demandante del servicio, quiero que esta sentencia que ha salido recientemente me hagas un artículo de 1000 palabras y tomes de ejemplos los 3, 4, 5 artículos que te he puesto. Y veremos cómo en cuestión de minutos nos genera un contenido que la mayor virtud que tiene claramente ChatGPT, sobre todo sobre otras IA, es la creatividad. Es decir, ahí hay mucho trabajo de creatividad. Y ese folio en blanco que muchas veces es difícil enfrentarse al abogado, pues lo tenemos salvado. Pero para mí, la mayor usabilidad, Guillermo, es claramente la base documental que nos va a permitir a nosotros profesionales crearnos y entrenarlo. Es decir, cuando nos dé un resultado y no sea correcto, sin ningún lenguaje de programación, le vamos a decir que esto que nos está diciendo no es correcto, que nos lo revise y nos lo vuelva a publicar. Esa va a ser las mayores usabilidades en el mundo de la abogacía y del pequeño despacho.
Justo, Juan Carlos, es que estaba viendo en TikTok estos días a un chico que habla mucho de inteligencia artificial y hablaba de esto. Esto viene a ser como un grupo de WhatsApp con inteligencia artificial, básicamente. Es decir, un grupo de WhatsApp que puedo crear yo con Inma y donde le preguntamos todos a la inteligencia artificial y vamos trabajando sobre ello. Podría ser un poco un símil. Sí, es que, por ejemplo, ahora también empieza a haber ya un store de ChatGPT, es decir, aquellos GPTs que son propios los puedes poner en el chat para que los usen terceras personas. Es decir, al final, Es un más un dentro, Telegram que un WhatsApp. bueno, aquí más que eso es una usabilidad, es decir, tú vas a crear tu propio contenido con tu knowledge, es decir, con tu propia base de conocimiento y si estuvieses interesado, efectivamente, pues podrías ofrecerlo públicamente. Aquí puede estar muy claro para una captación de clientela. Es decir, imagínate que queremos generar contratos de venta de vehículos, lo que queramos. Pues podemos crear una base documental con modelos contractuales, con resoluciones y poner efectivamente en ese store de ChatGPT público para que un usuario llegue y le redacte un contrato en cuestión de minutos. ¿Con base a qué? Con base a la gestión documental y al entrenamiento que nosotros le hayamos dado. Con lo cual, es otra fuente de captación de lead que podría el pequeño despacho llegar a utilizar. Es muy novedoso porque ha salido hace muy poquitos días, pero ya tiene su propio store. Ya igual tendremos posicionamiento SEO por palabras claves para que efectivamente vayas posicionando en ese store que ha creado GPT para esos GPTs que se programan y se hacen públicos. Voy a bajar un poco el nivel, si no os importa, porque vamos muy rápido y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando para gente que no tiene el control que tiene Juan Carlos, o que puede tener Willy, o que puede tener alguno de los que estamos aquí. Entonces, rebajo el nivel, claro, hay una pregunta ahora mismo que me acaban de hacer que es una usabilidad. Ya se lo he explicado, o sea, si quieres tú no lo explicas, o sea, realmente estamos hablando de herramientas que nos pueden servir para mejorar nuestro trabajo. Bien, a partir de ahí, estamos hablando de crear chat para nosotros, de entrenamientos, demás. Explícanos un poco, a ver, voy a interrumpirme, nos explicas un poco más básicamente qué es eso, ¿vale? Que es crearnos un chat nuestro y cómo se entrena una inteligencia artificial, si te importa, mínimamente. Y en cuanto a lo que estabas diciendo de que es un WhatsApp entre abogados y tal, no sé qué, tú me has puesto un ejemplo en el que me mencionabas porque efectivamente es un ejemplo real. O sea, en temas de phishing bancario y tal, no sé qué, nosotros hablamos bastante porque, bueno, pues es una cosa que nos interesa a los dos, que además hemos coincidido y nos mandamos cosas, no sé qué. Es un poco lo que hacemos tú y yo, ¿no? O sea, tú me mandas una sentencia, yo te mando, oye, mira, tengo este raro, no sé qué, o sea, esto que tú estás diciendo nos va a permitir tener esa conexión de una forma mucho más rápida y en la que no voy a tener que llamarte y decirle, Juan Carlos, tú de este banco tienes, tú de este otro banco no tienes, que están diciendo Asturias, que está diciendo, me refiero, eso es un poco lo que no va a ser un chat Telegram, un chat WhatsApp, pero sí que nos va a permitir toda esa información que tú vas a tener ahí colgada, entiendo yo, que yo acceda a ella directamente. Aquí, como dice Sima, vamos a bajar un poco a tierra para que nos entiendan los oyentes. Primero, tenemos el ChatGPT, el 3.5, que es la versión gratuita que todo el mundo hemos trasteado ahí. Es una versión con la que la IA se ha estado entrenando y cuando le preguntas cosas recientes te dice, lo siento, solo he sido entrenado hasta el año 2022, con lo cual ya está desfasada. Hay toda esa información, efectivamente se cogen o de fuentes abiertas donde se ha conectado la IA como entrenamiento o, ojo, riesgos que tiene de aquellos usuarios incautos que han subido información a la IA para obtener información. Imaginaros, puedo subir una sentencia sin anonimizar. Y en esa sentencia que yo subo sin anonimizar a la versión gratuita, le digo, hazme un artículo de 1000 palabras y me resume la sentencia. Perfecto, me lo va a hacer. Pero ojo, ¿cuál es el riesgo? Y grave, y no tenemos ejercicios. Es decir, hemos comprometido los datos de pues, las personas, los nombres, o sea, todos los datos y toda en materia de privacidad se habrían infringido. ¿Por qué? Porque eso ya alimenta al motor de conocimiento de ChatGPT. Cuando te lees
efectivamente sus condiciones de uso, ese es uno de los riesgos de la versión gratuita. Es decir, que lo que subes se queda siempre para ellos, para su entrenamiento. Tenemos casos de algún escándalo, creo que fue Samsung, donde un desarrollador de software subió una gran cantidad de código fuente pues para hacer un estudio o mejora. ¿Qué es lo que pasa? Que ese código que se subió, ahora se le pregunta a ChatGPT y lo suelta, porque lo tiene en su base de conocimientos. ¿Qué ha hecho ChatGPT? Bueno, pues como todos, y como hará el día de mañana WhatsApp. WhatsApp es gratuito y ChatGPT 3.5 es gratuito. ¿Qué ha hecho ChatGPT? Pues crea una versión de pago. ¿Qué hace la versión de pago? Mejorarla. ¿En qué? Pues en un montón de cosas. Y la versión de pago, la que decíamos, funciona el GPT 4.0 y tenemos la Plus, que es una licencia individual, que creo que se pagaban, rondaba los 25 euros, donde nos permite muchas cosas. Y una de las cosas súper importante que nos permite es crear lo que yo he dicho antes, sus propios GPTs, es decir, sus propias bases de conocimiento. Y aquí tenemos la posibilidad de decirle, oye, quiero que la inteligencia artificial me la apliques, pero no a fuentes externas, porque yo no las tengo contrastadas, sino únicamente a los documentos que yo te voy a subir. Y nos permite subir unos 10 ficheros de 512 megas de capacidad. Pero si nos vamos a ficheros de PDF, es una barbaridad de información la que se le puede llegar a subir. ¿Por qué esta limitación, Inma? Para que sea ágil en esa búsqueda. Es decir, al final tienes que aplicar la IA a esa knowledge, a esa base de conocimiento, con lo cual si no se limitara, efectivamente sería muy lenta. Para que ya no funcione la Plus a nivel individual y para que conseguir más licencia, ChatGPT ha sacado una licencia Teams, es decir, de 2 a más usuarios. ¿Para qué? Para que los usuarios de una organización pues, puedan compartir. ¿Qué se gana en la versión Teams? Pues se gana incluso la doble de velocidad de cálculo de la de Plus, es decir, va mucho más rápido cuando se ejecuta. Cuando yo decía que era el GPT, por ejemplo, por áreas de derecho, lo que nos permite es, sin tener ni idea de programación, y no nos hace falta decirle a ese prompt, que se suele llamar de esta manera, qué es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a dividir, vamos a identificar. Y ahí te voy a parar. Te voy a parar porque es una de las cosas que la gente hace muy mal. O sea, de hecho, si te pones a buscar y demás, Mar se parte de risa porque Mar está pensando, ¿qué leche es un prompt? O esta sí lo sabe Mar. Vale, es una de las cosas importantes. Por eso te preguntaba la forma forma de entrenar y demás. O sea, vamos a ver, la IA, así básicamente, voy a decir una cosa que luego tú me vas a corregir seguro, pero lo voy a intentar decir básico para que lo entienda la gente. O sea, ¿qué es lo que hace la IA? Tiene un montón de datos, Big Data, y de esos montón de datos, pues ella recopila y hace lo que no somos capaces de hacer nosotros. O sea, lo que yo tardaría 3 años en leerme, pues evidentemente la inteligencia artificial se lo lee en 10 minutos y me da una respuesta. Esto es así, más o menos, lo que es la IA, ¿no? Hay un ejemplo, perdonadme, de una gran consultora que compró inteligencia artificial hace ya casi 8 años para hacer las due diligence de cláusulas abusivas en determinados contratos que tenían que examinar. Y metían, lo que has dicho tú, un PDF y le sacaba todas las cláusulas que podían tener abusivas esos contratos. Que yo creo que fue el primer caso que yo vi de inteligencia artificial aplicado a los despachos. Claro, o sea, realmente es un avance del Big Data, o sea, realmente no es Big Data puramente, sino que efectivamente la inteligencia artificial se puede entrenar. Como ha dicho antes, pues cuidado con lo que le metemos, porque además puedes meterle sesgos, cosas que están mal, no sé qué, no sé cuánto. A partir de ahí, cuando entrenamos esa inteligencia artificial y cuando hacemos preguntas, por eso te paraba por el tema de los prompts, uno de los problemas que tiene mucha gente cuando utiliza este tipo de aplicaciones es que no sabe dar bien las órdenes a la inteligencia artificial. Y eso se hace mediante prompt. Ya hay cursos para aprender a hacer prompt y no sé qué, no sé cuánto, pero explícanos un poco qué son los prompt y cómo tendríamos que dar esas instrucciones a la IA para que fueran realmente útiles cuando la utilicemos y nos dé la respuesta correcta, que no tengamos que andar metiendo 8.000 cosas porque al final acabas haciendo 15 preguntas cuando con un prompt seguramente la habrías hecho. ¿Vale? Aquí un prompt no son más que instrucciones de calidad, es decir, en un lenguaje natural. Lo bueno que tiene la IA es que ya viene entrenada, es decir, nosotros ahora queremos utilizar ese entrenamiento previo que tiene la IA, es decir, que nos entienda lo que le preguntamos, porque, bueno, los que estamos aquí estamos hartos de hacer búsquedas en base jurídica. Es que buscan por palabras claves, con lo cual es la muerte.
Es decir, poder llegar a una resolución que te interese cuando buscas por palabras claves, pues es muy complejo. Te vas al Zendoc o lo que quieras y son búsquedas hasta fecha de palabras claves. ¿Qué es lo bueno de la IA? Que te entiende. Es decir, si nosotros damos unas instrucciones claras, te entiende. Y ese entrenamiento ya lo tiene. Es decir, en esos GPTs privados que queremos hacer para nuestro despacho, no le vamos a dejar que salga a buscar fuentes de información que lo podemos bloquear fuera de nuestro entorno, para evitar el qué, que efectivamente coja alguna fuente de información que no esté contrastada y podamos llegar a meter cualquier tipo de jurisprudencia en nuestra demanda que no la tengamos verificada, con lo cual podemos rescindir ese uso externo en nuestro propio modelo en ChatGPT. ¿Qué tenemos que hacer? Es, pues, primero identificarnos como profesionales, es decir, le podemos decir pues, que somos un abogado o que somos un community manager para el tema de marketing digital. Identificamos qué persona está trabajando, ¿para qué? Para que efectivamente tú hablabas de sesgos, pues la inteligencia artificial va a entender que ese abogado pues tiene un lenguaje determinado, y con lo cual también va a ser a qué público nos dirigimos. Es decir, si queremos hacer un modelo de demanda, pues tendremos que decirle efectivamente, dejarle unos modelos de demanda hechos para que sobre esos aprenda la inteligencia. Si queremos crear contenido, pues le podemos decir que el público al que va dirigido ese contenido, pues son los lectores de nuestro blog, con lo cual utilice un lenguaje usual, no un lenguaje técnico. Le vamos a decir también un contexto, es decir, en ese prompt le vamos a poner en ese contexto qué es lo que queremos, y ahí lo podemos poner con instrucciones claras, es decir, podríamos ponerle una resolución, es decir, sácame los fundamentos jurídicos en que se basa esta resolución. ¿Vale? Le estamos dando un contexto. Le vamos a decir una tarea, es decir, específicamente qué es lo que tiene que hacer. Es decir, y cómo tiene que sacar el resultado. Puede sacarnos el resultado en un artículo de 1000 palabras, ¿vale? En un modelo de un contrato con las siguientes cláusulas. El que queremos que nos saque la tarea en un documento Excel con estas columnas y en estas filas. Y también luego, ¿qué es lo bueno? Luego son los ajustes. Es decir, en ese chat que tenemos con la inteligencia artificial en nuestro GPT, le vamos a hacer preguntas y nos va a dar resultados. ¿Se va a equivocar mucho? Sí. Y ahí es donde viene la base del conocimiento. Es decir, le podemos decir, oye, que esto que me has sacado no se ajusta al modelo. Y siempre va a decir muy educadamente, disculpa, te vuelvo a dar una solución. ¿Vale? Ese entrenamiento acaba siendo oro porque le estamos enseñando a que ese modelo funcione. Y funcione sin ningún lenguaje de programación, sino únicamente con un lenguaje natural que por suerte la inteligencia artificial entiende. Eso es lo que se diría que es la ingeniería de prompts, que suena algo así muy rimbombante, pero no es más que dividirlo en eso: identificación, público, contexto, tarea, presentación y ajustes finales para que cada vez sea más fino. No, básicamente como hacemos una demanda, ¿no? Preguntar el qué, cómo, quién, cuándo Sí, y dónde. yo Sí. precisamente a raíz del último que estaba diciendo, cuando he estado jugando con ChatGPT en versión 3.5 abierta, para que nos entendamos, se equivoca mucho. Comete errores y es más, te engaña. Es decir, ¿por qué? Probablemente por lo que tú has dicho, porque utiliza base de datos amplia, y esa base de datos amplia hay algunos que son con datos incorrectos, o erróneos o malintencionados, ¿no? Y de hecho, incluso he podido o me he dado cuenta que incluso tú puedes decir, eso no es cierto. Y te dice, es verdad, no es cierto, ¿no? Y tú cuando, es verdad, perdona, no es cierto, ¿eh? Vosotros hacéis la prueba. Incluso puedes dar un dato tú también incorrecto. Y dice, es cierto, lo que tú dices es lo que es verdad, y te lo une. Es decir, que no sé hasta qué punto, claro, el que tú des unos datos a esa inteligencia artificial, esta después los toma como ciertos, como no ciertos. ¿Cómo podemos asegurarnos que los datos que nos dé sean ciertos? Porque imagínate que nosotros subimos datos, ¿no? ¿Pero qué datos subimos? Nuestras demandas, nuestros escritos. Después lo podemos unir a bases de datos y de legislación, que sabemos que allí los datos que hay al menos son correctos. Y si los podemos unir a esa base de datos y de legislación,
claro, hay una propiedad ahí intelectual en esa base de datos. Eso por un lado. Claro, no creo que se pueda, pero supongo. Pero por otro lado, si lo unimos a bases de datos que son abiertas, pues al CEN2 se podría unir quizás. Y por otro lado, esa creación de ChatGPT, digamos, particular, ¿no? También me da, no he llegado a probarla, pero lo voy a probar. Y me da la problemática de que si nosotros subimos demandas, podemos a lo mejor tener el error de algún dato personal, como antes decía, de subir algún dato personal. Infringir, no sé si en estas versiones, porque tú has dicho que la versión abierta en efecto pasa al ámbito, digamos, del propio ChatGPT, la pueden utilizar y se puede utilizar y queda ahí. No sé si en este ámbito privado, tú después, si te has subido algún documento y te has dado cuenta que hay unos datos personales, tú puedes entrar, quitarlo y que no se haya compartido, que no haya quedado en la base de datos. Es que el tema de la protección de datos es realmente peliagudo, porque tenemos una responsabilidad muy alta. Aquí, José Ramón, dos cosas. La pregunta estaba clara que iba a caer. Si vamos a protección de datos, ojo en la 3.5 o incluso en la de pago, si nosotros le permitimos que esa información salga. Pero ojo, que en la versión de pago podemos crear GPTs privados. Es decir, que esa información que nosotros subimos a nuestro Knowledge es privada, no sirve para entrenar al motor del chat GPT. Con lo cual podemos estar tranquilos que en la versión de pago, si nosotros limitamos ese uso a nuestra organización, no se va a poder utilizar fuera de ese GPT en el que se ha subido esa documentación. Con lo cual, toda esa documentación de nuestras sentencias que subimos sin anonimizar quedarían privadas en esos GPTs privados de esa versión de pago. No va a entrenar al modelo. Y otra cosa que estabas diciendo, el tema de conectar nuestro GPT con bases documentales, claramente es inviable. Es decir, podría haber cualquier tipo de infracción en propiedad intelectual. Con lo cual, esos documentos que nosotros subimos para entrenar a nuestro IA son documentos propios, es decir, nuestras sentencias, nuestras leyes. Y aquí lo bueno que tenemos es que esa información la podemos subir un poquito en bruto. No tenemos por qué tener textos muy finos los que subimos a la base del conocimiento, sino únicamente información en bruto. ¿Por qué? Porque ahí ya ChatGPT, cuando le preguntemos, pues sí nos va a dar esa redacción. Incluso podríamos ser hasta rimbombantes, es decir, podemos tener vocabulario jurídico en el cual le decimos que la redacción de nuestra demanda nos utilice el máximo de palabras de nuestro vocabulario jurídico para la redacción y nos va a hacer demandas tipo pues eso, de nuestro estilo. Con lo cual, en la versión que te estamos hablando, se evitarían y no habría ningún problema en propiedad intelectual siempre que subimos nuestro propio contenido o lo que son legislaciones, con lo cual ahí no vamos a tener ningún problema de propiedad intelectual y el tema de privacidad y protección de datos también se pierde porque efectivamente esa información no va a salir de nuestro propio GPT para entrenar al modelo. Con lo cual, la versión, ya digo, la versión de pago viene a suplir lo que todos decíamos, oye, ¿qué puede pasar en ChatGPT con aquella información que se sube? Aquí está la versión de pago donde ChatGPT está monetizando y entendemos que monetizando a gran nivel porque el número de licencias cada vez que consigue GPT es bestial porque da por una cuota pequeña una posibilidad muy grande para pequeño despacho en nuestro caso o para pequeña empresa. Imaginaros una empresa de creación de contenido. Puede crear artículos en cuestión casi de minutos con un estilo, con una redacción sobre sectores donde con una pequeña supervisión se haría y no infringiría ningún derecho porque podríamos entrenarla con nuestro propio contenido. Ahí es muy buena la inteligencia artificial. Claro, es que eso es lo que iba a decir. Yo creo que en cuanto a esos GPT privados, es casi meterle nuestra propia información, nuestras propias sentencias, nuestras propias demandas, aparte que podamos tener otras bueno, que son, por ejemplo, la de Zendoc, tú puedes descargarte eso y eso lo vas a poder meter, entiéndeme, ahí no vas a infringir absolutamente nada, ¿no? Las sentencias que son públicas ya está.
Pero en cuanto a creación de contenidos, por ejemplo, me parece muy interesante porque además el entrenamiento también aprende tu lenguaje. Creo que cuando creas contenido, al final, si le acabas metiendo a lo que tú mismo vas publicando y demás, acabará aprendiendo y acaba aprendiendo tu forma de expresarte, también con las demandas y demás, con lo que al final el lenguaje en el que te vas a expresar y te van a salir esos artículos tienen que ver mucho contigo y no se va a notar tanto cuando que lo ha creado una inteligencia artificial, porque en cuanto a eso, lo que decía José Ramón, yo he probado, me pasó una cosa curiosa, o sea, había que hacer un informe de una cosa y yo di las pautas de cómo había que hacer ese informe y demás, y me mandan el informe para que lo revise. En cuanto lo revisé me di cuenta que lo habían hecho con ChatGPT. O sea, por la forma en que estaba hecho y porque para empezar no estaban actualizadas las leyes. Claro, dije, pues muy bien, te he dado las pautas, te lo he dicho, tú lo has metido como un prompt en ChatGPT y te ha salido estupendo, pero está mal. O sea, efectivamente, hay respuestas malas. Pero mira, fíjate, hablando de otras inteligencias artificiales, no recuerdo si fue Bing, ¿vale? La de Google, ¿es la de Google? No sé quién es Bing, sí, creo que sí. La de Microsoft. O Merlin, que también la utilizo de vez en cuando. Una de las dos, recuerdo que le hice una consulta de violencia de género y como tú puedes poner el tipo de lenguaje que tiene que utilizar, le puse que utilizase un lenguaje empático, el prompt estaba muy jurídico, además yo cuando meto los prompts pues hago como tú, soy una abogada, quiero que hagas un plan, le doy todo esto y me dice que el lenguaje empático no se puede hacer lo que le estoy pidiendo porque la violencia de género es una cosa muy sensible, bla, bla, bla que tiene que ser más técnico. Le pongo un lenguaje técnico y me dice que no lo puede hacer porque es un lenguaje demasiado técnico y tiene que ser empático, no sé cuánto. Total, que al final me acabo diciendo la inteligencia artificial que no lo podía hacer. Y fíjate, es una de las cosas que me alegré, porque una de las cosas, y he dicho la palabra sesgo, una de las cosas que a mí me preocupa mucho en inteligencia artificial, pues que no dejamos de ser personas las que entrenamos y eso, en algunos casos, pues incluso lo que ha hecho José Ramón, se puede meter información malintencionada que produce unos sesgos que pueden ser perjudiciales a la larga, ¿no? Entonces, me encantó que esa inteligencia artificial, que ya te digo que no sé cuál de las dos fue, me dijera, pues mira, no te lo voy a hacer porque esto no se puede hacer, porque la violencia de género es una cosa que, ojo, cuidado con lo que me estás preguntando, ¿no? Entonces, creo que el entrenamiento de todos y el uso responsable y que estas de pago tengan esa capacidad, me parece súper, súper interesante. Si me dejáis hablar de los sesgos, solo un momento. Estuvimos escuchando una charla de Manuel Marchena hace 2 o 3 meses aquí en el Colegio de Abogados de Burgos, en Castilla y León, y hablaba de los sesgos de cara a las sentencias en Estados Unidos y lo importante que era ir descubriéndolos e ir introduciendo elementos nuevos para ir eliminando determinados sesgos. Allí era el racismo en Estados Unidos, eran sentencias porque analizaban las sentencias en función de la persona, si era de un color u otro, entonces iban eliminando determinados sesgos. Y una de las cosas que decían es que la inteligencia artificial tiene que retroalimentarse constantemente para que todos los sesgos vayan evolucionando conforme a la sociedad, porque los vas descubriendo y cuando los vas descubriendo más. Fue una charla muy, muy bonita para entender la influencia de la inteligencia artificial, la necesidad de ella, pero hay enlazo con lo que segundo que quería preguntarte. Una de las cosas que decía Manuel Marchena, que es muy interesante, y yo lo opino también, son las automatizaciones, los procesos, el gestionar procesos. Es decir, Juan Carlos, yo con ChatGPT puedo decirle, voy a presentar una demanda de divorcio con 2 hijos y uno gana 1.500, o sea, mi cliente gana 1.500, la otra gana 3.000 y tú me haces una demanda de divorcio. Se puede llegar a eso y en el momento que haces eso, respecto a esta demanda de divorcio, ¿me puedes preparar la minuta de prueba? Y respecto a eso, ¿me puedes preparar después el escrito de conclusiones finales conforme a la documentación que te adjunto para... ¿Me entiendes? ¿Se puede llegar a automatizar esos procesos? Yo sé que vamos a llegar a eso, ¿eh? Pero hay otra cosa que decía JR, ya termino. Se inventan muchas cosas y luego yo como profesor de la universidad ya os contaré 2 o 3, pero he recibido ya 2 o 3 charlas de esto y unas cosas que te advierten es que ChatGPT, si no sabe la contestación, se la inventa y hay que saber discernir y saber localizarla. ¿Automatizaciones, flujos, vamos a conseguirlo rápidamente, fácilmente o están todavía muy lejos para nosotros?
De lo que dice que inventa, claramente ChatGPT es muy creativo, es tan creativo que inventa y no te das cuenta si no eres un especialista en la materia. Con lo cual, aquí nosotros en nuestros GPT privados lo que hacemos es ajustes, entrenarlo. Es decir, en aquello que vemos que se ha inventado, decirle, oye, te equivocas, esto no es así, y entonces va a adquirir ese conocimiento a base de ese entrenamiento. ¿Vamos a llegar a lo que tú dices, Willy? No vamos a llegar, ya estamos. Yo puedo crearme un GPT privado con un PRON en el cual yo le meto 3 tipos de convenio regulador, ¿vale? Con custodia compartida, custodia exclusiva, con distintos intercambios, y puedo decirle efectivamente que redáctame un convenio regulador de los hijos que se llaman Pepe y Juan de 14 o 15 años en los que los progenitores han acordado la custodia compartida a semana, que se cambian los viernes, meses de vacaciones, julio, meses pares para madre, vacaciones de Navidades, y nos va a redactar un convenio regulador en cuestión de segundos. Vamos a meterle 2 o 3 convenios reguladores de modelos tipos y nos los va a crear, claramente. Eso ya existe. ¿Eso va a ser unido a la demanda? Claramente, es decir, ¿por qué? Porque una demanda en un tema, si nos vamos a un tema que no sea contencioso, casi de mutuo acuerdo, pues los que son fundamentos jurídicos van a ir prácticamente a capón, y los sabemos todos. Y lo otro, efectivamente, nos va a ahorrar un porcentaje, por ejemplo, en este trabajo que sería repetitivo, pues yo me atrevo a decir que un 80% de ahorro. Es decir, aquí el éxito, ¿cuál es? Tener recurrencia, es decir, crear tu propio GPT, entrenarlo, ajustarlo, lleva un trabajo de meterle información y preguntarle causa-error para que te genere. Pero si esto luego es replicable, claramente tenemos un ahorro de tiempo grandísimo. Eso está claro. Y el tema de automatizaciones ya existe. Lo que pasa es que hay que unirlo con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, tenemos Zapier, que es una empresa que hace automatizaciones sin que el usuario tenga que teclear prácticamente ningún tipo de código. Ejemplo, por ejemplo, en ChatGPT, ¿qué podría ser? Pues podría ser que nosotros creemos en nuestra página web un chatbot y ese chatbot se retroalimente con un GPT. Es decir, ese servicio ya se ofrece. Ese servicio pues podría ser un 30 o 40 euros mensuales la empresa que lo ofrece. Ojo, que yo me lo puedo dar gratis. Yo puedo crearme unas consultas y respuestas en mi propio prompt con Zapier, que me deja conectar ciertos tipos de automatizaciones, creo que son hasta 2 o 3 de manera gratuita, decirle que yo quiero conectar esto con mi chat GPT y que las preguntas que se haga se lancen al GPT de ese bot y efectivamente las respuestas me las implementen nuevamente en el chat. Eso ya existe como servicio externo, pero aquí lo que permite el chat GPT, ya te digo, sobre todo con Zapier, automatizar otro tipo de herramientas sin tener que teclear ningún tipo de código ni ser ningún tipo de profesional. Con lo cual me viene, yo siempre digo, a dar herramientas de gran despacho a un pequeño despacho sin coste, únicamente pues con una inversión de tiempo, lo que decimos, y haría falta esa recurrencia para ser partidario. Realmente la inteligencia artificial ha venido para quedarse y ha cambiado el mundo. Ha sido un hito yo creo que a la altura de la aparición de Internet en el mundo, y si no más, incluso, no sé, es una barbaridad. ¿No? Yo creo que todavía no hemos caído en lo que va a suponer la inteligencia artificial, espero que para bien, para la humanidad. Y desde luego para las profesiones en general y para la abogacía en particular, desde luego va a hacer que cambiemos nuestro modo de actuar como abogado, nuestra forma de trabajar como abogado. Yo creo que todas las posibilidades que nos da la inteligencia artificial ya, ahora, ya no hablo dentro de unos años, ahora, las posibilidades que nos da hacen que sea una herramienta fundamental. Y creo que desde hoy mismo tenemos que estar formándonos. Yo creo que lo siguiente, lo inmediato va a ser formarnos en cómo manejar esas inteligencias artificiales, en cómo sacarles provecho, en cómo poder utilizar y optimizar esa herramienta para el uso
decir, en los colegios profesionales, en máster que se puedan dar, en formación especializada, que va a ser absolutamente necesaria para todo abogado si quiere, yo creo que si quiere incluso sobrevivir a esta situación. Y desde luego, a mí se me plantea una pregunta recurrente, ¿no? que todos hemos pensado con la inteligencia artificial, y es: ¿la inteligencia artificial ha venido para echarnos, para prescindir de nosotros? No, ojo, no digo solamente de nosotros, también están los jueces, que hemos visto también que hay programas de sentencia. Es decir, hay programas en los cuales tú le metes los datos, todos los argumentos de las partes y te hace la sentencia. Y eso va a ir con la inteligencia artificial avanzando mucho. ¿La inteligencia artificial va a poder sustituirnos? ¿Vosotros qué creéis? O no, Juan Carlos, ¿tú qué crees que eres el invitado? JR, te voy a decir que me has quitado la pregunta. Que lo sepa. Que lo sepa. Era la única pregunta que tenía para esta tarde. Si había venido la inteligencia artificial a quitarnos el trabajo a los abogados. Pues os voy a responder a los dos y os voy a responder, como dice Willy, con palabras de Marchena en el último Congreso de la Abogacía de Málaga, en la que dice que claramente la relación con el cliente la tiene el abogado. Aparte, somos una profesión que tenemos una protección jurídica muy alta. Con lo cual, la inteligencia artificial viene a quitarnos ese trabajo repetitivo, ese trabajo a veces minucioso de buscar ciertos tipos de resoluciones y lo que decíamos, un trabajo recurrente que no aporta valor. Con lo cual, claramente Bueno, no viene. No viene a sustituirnos. Juan Carlos, a mí se me ocurre, pues no sé, ¿no? Procedimientos en los que no es necesario la intervención de abogado y procurador, igual que a mí me puede redactar la inteligencia artificial una demanda, se la puede redactar cualquier usuario. Ese es un cliente que está quitando al despacho. Sí que es cierto que es una herramienta para usarla. El problema que tenemos, Mar, en esa pregunta es que aquel que utiliza eso en un procedimiento, por ejemplo, de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Que no tiene seguridad que lo que le está dando la herramienta sea cierto. Ese es el problema de un no jurídico. Una ley está en vigor, no está en vigor, esa argumentación que está dando es correcta, no es correcta. A nosotros nos lo va a facilitar y efectivamente tienes ese bagaje jurídico que lo tienes. El particular no. Pero el particular va a poder conseguir efectivamente modelos contractuales que, bueno, hasta ahora había empresas LegalTech que te ofrecían ese servicio. Es decir, para captar un lead, pues te redactaban un contrato, tú ponías las pequeñas cláusulas y te redactaban ese contrato. Pues este tipo de empresas yo creo que efectivamente van a minorar esos trabajos o esos tipos de contratos que no son específicos porque la inteligencia artificial se lo lanzas y te lo hace. Y lo que decíamos, oye, que va a haber en el store de ChatGPT GPTs públicos especializados para redactar ciertos tipos de contratos donde se ofrecerán o con pago o gratuitos, sobre todo para captar lead para el despacho. Con lo cual, efectivamente... Hay que saber usarlo a nuestro favor. Claro, pero ahí, evidentemente, vamos a ver, ¿cuántos pleitos, un segundo, Willy, cuántos pleitos has tenido tú por los contratos de arrendamiento que la gente coge de Internet? ¿Cuántos pleitos has tenido tú por convenios que están redactados con un modelo genérico en lo que no? O sea, yo lo he dicho muchas veces, mi modelo, claro, pero yo tengo un conocimiento y un bagaje, o sea, mi modelo, yo lo he dicho más de una vez en este programa, mi modelo de convenio regulador, como el tuyo, como el de Willy, como cualquiera de los que llevamos muchos años ejerciendo, ha ido creciendo a medida que hemos ido avanzando en nuestro trabajo, porque situaciones que se te han dado, de repente has dicho, pues esto más vale que lo regule ya, y lo has metido en el convenio, ¿no? O sea, nuestro valor realmente es lo que sabemos, que es lo que venimos diciendo siempre. Yo no cobro por hacerte un contrato, yo cobro por saber hacer un contrato. Pero Ima, yo voy más allá, ¿eh? Es decir, si hay un ChatGPT que te analiza psicológicamente, ¿tú qué prefieres? ¿Escribir a una máquina y que te conteste una máquina o sentarte delante de un psicólogo para que te escuche? Ahí iba yo, al trato Entonces, humano. el valor humano, el valor del calor humano, que suena muy mal así decirlo, pero las contestaciones no frías de determinadas cosas, al final vamos a ser más sastres. Y vamos a volver al ejercicio de la abogacía anterior a todo claro, esto. yo es que coincido con Juan Carlos, lo que nos va a evitar
a la abogacía en realidad es eso, los trabajos repetitivos que te quitan tiempo, o sea, los ladrones de tiempo del abogado, ¿no? Sí. O sea, esos trabajos repetitivos sea, que tú tienes que hacer y que puedes claro. dedicar a ese otro trabajo más artesanal, de A pensar, ver, de buscar sí, soluciones. que nos facilita es evidente. Y que tenemos que hacer la herramienta que esté a nuestro favor en vez de en contra. Eso también es evidente. Que el calor humano es lo que nos diferencia de una máquina, también es evidente. Pero que si no sabemos subirnos al carro, es una herramienta que puede quitarnos Fijaros que Sí. la legislación, algo. la creación de normas ya va. Yo no sé si en la última modificación han hecho algo así como juicios testigos, se llama, ¿no? Es decir, los El procesos, horror. claro, los procesos automatizados, o los procedimientos automatizados, como podrían ser las cláusulas gastos y todos estos, van a carecer de valor procesal, porque van a ser casi automatizados por la inteligencia artificial y por los juzgados. Entonces, vamos a tener que volver, cuando decía el antiguo ejercicio, vamos a tener que valorar en el ejercicio desastre de coger los asuntos y trabajar otra vez como se trabajaba hace 40 años. Entiendo, pero con mucha más información. Y todos estos procedimientos que hemos empezado a llegar, de cláusulas gastos, de cláusulas no sé qué, que sí que es verdad que nos han dado mucho trabajo, se van a acabar. Esa es mi teoría, ¿eh? Yo comparto ahí la opinión, porque a ver, los procesos que donde no se aportan valor, sino que efectivamente gran despacho va a gran volumen de cliente y efectivamente va a precios muy bajos, incluso a éxitos, pues al pequeño despacho eso no nos favorece. Veremos ahora también con el tema de juicios telemáticos y con la nueva regulación que Willy traías, veremos también efectivamente esa movilidad ahora, es decir, ya no vamos a tener en muchos procesos que hacer ese gran viaje o ese gran desplazamiento, con lo cual podemos incluso ahorrar costes a clientes si efectivamente los juzgados integran todo el tema de videoconferencia, que está bastante automatizado para temas procesales, donde antes habría que hacer un desplazamiento con muy poco valor en ese sentido, y creo que nos va a permitir llegar a procesos donde antes no llegábamos, y el riesgo hay que a lo mejor el gran despacho también podrá llegar efectivamente al pequeño cliente sin esos desplazamientos. Fíjate que en lo de los juicios telemáticos, con todo lo tecnológica que yo soy, todo lo que me gusta de la tecnología, yo es una de las cosas que he ido poniéndole cada vez más pegas. Y le he ido cada vez poniendo más pegas, además, por pura práctica de lo que estoy sufriendo en Cáceres ahora mismo, ¿no? O sea, yo lo he dicho 1000 veces, creo que para una audiencia previa, para verbales en la que solo es documental, para para contenciosos administrativos, para ciertas cosas tienen todo el sentido del mundo, pero para otros no lo veo de ninguna forma. O sea, la capacidad de un letrado creo que está, y la ventaja de tener un letrado y un letrado con experiencia es, yo lo digo siempre, cuando estoy en sala ya se puede caer la sala que no me entero. O sea, la capacidad que tenemos de estar mirando la cara que está poniendo el juez, la cara que está poniendo el fiscal, la cara que está poniendo todo el mundo y poder cambiar una estrategia en un momento determinado, creo que con los juicios telemáticos se pierde. Totalmente. Y lo que se hace, Y lo de la antes de inmediación ya, sala. y lo de la inmediación ya ni lo cuento, o lo de antes de sala, Evidente. efectivamente. Entonces, Eso creo es evidente. que lo que te decía, por práctica aquí nos ha tocado un juzgado de violencia de género uniprovincial en el que se ha decidido que, fíjate, con lo pequeño que es Cáceres, la provincia, pues nada, toda la violencia de género viene a un solo juzgado que está en Cáceres y estamos atendiendo telemáticamente a toda la provincia. Está siendo un horror. Está siendo un desastre. Para mí no tiene garantías ni para los detenidos ni para las víctimas. Entonces, por eso digo que yo, que soy tan tecnológica y que estoy muy a favor. Pero son realmente avances que se van a quedar, Ya, se van a implementar, se van a quedar, y que escucha, ya están en muchos países. Y eso, pero- en relación con la inteligencia artificial, que es lo que nos ocupa, y no los juicios telemáticos, y si queréis sí, hacemos un bueno. programa sobre los juicios telemáticos, Mm. ¿verdad? Exacto. Pues entonces, en relación con la inteligencia artificial, tenemos que abrazar esa herramienta y utilizarla, y saber utilizarla. Y eso es lo que... Pero también discriminar, que es lo que iba. Discriminar para qué sí y para qué no. Y el valor que nosotros tenemos por encima y cómo utilizarla, y ese valor que tenemos los abogados y esa presencialidad en muchas cosas que es necesario, que es la humanidad que decíamos, ¿no? Que tenemos los abogados. Eso es lo que intentaba decir. Aplicaciones. Yo te digo dos, Juan Carlos. Mónica, que es una que me registré por casualidad y pagué sin querer todo el año.
y tiene varias, la unión de varias. Soy Justicio, que es una gratuita que me la localizó una chica que tuve en el despacho de prácticas, y bueno, GPT-4, GPT-3. ¿Cuál, para empezar, cuál es la que qué es lo que tú recomendarías? Y alguna que nos dé así, porque has dicho Zapier, pero alguna más así que nos pueda... Bueno, Zapier es un software de hace ya mucho tiempo, una herramienta que permite automatizar procesos, distintas herramientas, o sea, conectar un correo electrónico de Gmail con la herramienta Notion y te mete los correos en tu CRM sin saber nada. O sea, eso es lo que te hace Zapier. Viene a dar esa conexión entre distintas herramientas, con lo cual ChatGPT puede conectarse a través de Zapier, lo que decíamos con un chatbot o con otro tipo de herramientas que son interesantes. No descartemos BAR. No olvidemos la inteligencia artificial BAR, que es la de Google. Ojo, que viene fuerte y va a venir a cambiar todo lo que conocemos en Internet hasta el día de hoy. Va a disminuir muchísimo, muchísimo el tráfico a páginas web a través de la búsqueda de Google. Es decir, cuando tú le lances a Google esa búsqueda, él va con su propia inteligencia artificial, va a buscar la respuesta y te la va a dar. No te va a dar un listado de páginas. Con lo cual, ese tráfico que Google puede generar a la página de despachos se va a perder. Ahí únicamente es si Google te considera que tú eres una autoridad, y vamos a definir autoridad como aquel despacho referente especializado, donde tienes mucho contenido, donde se habla de ti, donde tienes muchos enlaces externos de páginas hacia tu página web, que son páginas que están validadas y contrastadas, pues efectivamente puede esa inteligencia artificial VAR en llegar a incorporarte. Digo, el buscador de Google ya se puede probar en inteligencia artificial en Estados Unidos, está en función beta y viene a limitar mucho el tráfico, con lo cual, ojo, que ahí nos va a resolver mucho. Luego, dentro de ChatGPT hay herramientas con las que trabaja el propio, por ejemplo, para la creación de temas de imágenes, tiene la herramienta DALI, que ya no tienes que ir a otra, sino que le das una pequeña descripción y te genera ese pequeño icono, ese pequeño contenido. Aquí en toda la creación de imágenes, pues bueno, aquí podríamos abrir otro melón, pero ya las horas que son no, es decir, propiedad intelectual, derechos de autor, aquello que se crea. Ojo que The New York Times ya ha dicho, ojo, que alguien ha alimentado a ChatGPT porque está dando información de obras nuestras que están protegidas con derechos de autor. Pues veremos si en algún particular, en alguna prueba de estas, ha subido alguna colección que tenga para sacar algún contenido y ese modelo se ha seguido entrenando. Con lo cual, a ver, yo me gusta ChatGPT sobre el resto, primero por la usabilidad, segundo por la cuota, es decir, por 30 euros usuario es una cuota muy barata y dentro de un despacho permite efectivamente eh, crear distintas cuentas y sobre todo también por la interoperabilidad, es decir, yo te puedo dar invitación a mi GPT privado a través de un enlace para que tú le preguntes y te dé esa respuesta. Con lo cual esa interoperabilidad no la tienen todas las IA y por creatividad yo no he visto una mejor que ChatGPT respecto al resto. Es creativa. Ojo, que inventa como bien dices, ¿vale? Pero es muy, muy creativa. Y ya la última, ya no te molesto más. Que es que yo No, podría nada, estar aquí horas, podría estar horas preguntando. Yo hace 4 años empezamos un proyecto que era muy bonito, que era introducir nuestra página en Amazon. En Amazon, ojo, en Alexa, en Bronze, para que cuando dijesen abogado de familia en Burgos, pum, o abogado, eso todavía no está abierto realmente, ¿no? Ni OK Google ni Alexa, pero ¿va a estar alguna vez conectado Alexa, OK Google, con ChatGPT y decir, oye, actívame ChatGPT que quiero saber sobre esto? Y no lo sé, ¿eh? Sí, Bueno, va a estar claramente. A ver, Alexa tiene su propia inteligencia artificial, pero igual que Alexa tiene su propia radio, pero tú puedes conectar tu Spotify con Alexa, con lo cual efectivamente tú podrás parear Alexa con tu cuenta de ChatGPT para que le lances cualquier pregunta en tu propio GPT. Claramente, o sea, no sé si estará implementada esa automatización, pero llegará, porque Alexa al final lo que te hace también es te parea dispositivos, es decir, yo tengo Spotify y lo escucho en Alexa con mi cuenta. Con lo cual ahí no hay ningún tipo de problema, que si no está llegará y si no habrá algún Zapier por ahí que te dé ese proceso y te lo automatice.
Oye, no sé si tenéis alguna pregunta más. JR, Inma, Mi, Mar. pero se nos va de eso, que nos resuma si quiere algo que se nos haya escapado, preguntarle a Juan Carlos que nos quiera contar que le parezca muy importante y yo creo que terminamos. Bueno, importante es que no le tengamos miedo los abogados a la inteligencia artificial, que de verdad ha venido para facilitarnos la tarea. Ese contacto humano, ese expertise que tenemos, la IA no lo tiene, inventa y, como decimos, pues al final el usuario que saque cualquier tipo de documental por ahí no tendrá esa seguridad jurídica nunca. Y yo os invito, pues eso, a que no solo probemos la IA en las grandes bases jurídicas que nos den ese servicio y se pague, sino que sin conocimientos técnicos, que no hay por qué tenerlos, bueno, pues nos permitamos esa licencia Plus o esa licencia Teams para trabajar esos prompts que hemos definido aquí, que con lenguaje natural y cosa de prueba-error lo va a conseguir y vamos a ver los grandes resultados. Por acabar, mira, decimos que también es una oportunidad para servicios legales. Yo estoy con la empresa Ron Cubers como abogado en temas de implantación de IA. Es decir, ellos tienen la tecnología para implantarla y yo estoy pues con documentos y con contratos para buenas prácticas, para límites, para usabilidad, para confidencialidad, para secreto empresarial, derechos de autor, con lo cual tenemos ahí una oportunidad también como profesionales jurídicos que somos, pero para el ejercicio de la abogacía, pues ya digo que ChatGPT nos viene a resolver a una cuota muy pequeña y no tengo ningún tipo de acción, pero efectivamente por las distintas que he visto se nos adapta mucho a nuestra labor profesional. Con lo cual, con esto ya Inma acabó. Pues Juan Carlos, ha sido un verdadero placer. Yo por mí estaría más tiempo, pero yo creo que no podemos seguir. Bueno, siempre podemos dejar que avance un poco más y volver a retomar. Eso. Y esperemos que pronto te volvamos a tener, porque de verdad disfrutamos un montón. Mara es la que más ha sufrido. Un día, Juan Carlos, yo te voy a proponer, no esta gente, yo te voy a proponer un curso básico, porque yo había momentos que el TIN, el PRON y el PRIN, y yo estaba a punto de irme, ¿eh? O sea que, ya te lo digo, un día hacemos uno así a nivel de intentaremos, de usuario para abajo. Mar, vamos a hacer una entrada donde expliquemos todos estos conceptos para que la gente, Sí, por favor. la hacemos y se nos estudien antes de empezar el programa. Porque se notaba perfectamente que sois todos unos amantes de las nuevas tecnologías, y si a mí me ha costado, que estoy a diario con vosotros, yo no quiero pensar en algunos compañeros que yo os estaba escuchando, está diciendo, es que me imagino a María Luisa, sin ir más lejos, a mi compi de despacho, escuchando este programa. O sea, diciendo, ¿Esto qué? ¿Están hablando en francés, en inglés o en qué idioma están hablando? Ella va a ver la oportunidad que hay y seguramente se interese. Aunque ahora conozca poco, Claro. le va a picar el gusanillo. No, seguro. Es que igual que cuando empezamos con las nuevas tecnologías dentro de la abogacía, no hubo más remedio que ponerse al día. Eso está claro. Pero que hay que hacerlo de para abajo para arriba. Tú mira, Mar, con los años de ejercicio que llevas, la base documental que tienes que tener, qué capacidad tienes para mejorar escritos, demandas. Totalmente. Una brutalidad en un espacio privado que te lo generas para ti con tu propia base documental, con lo cual hay una oportunidad muy potente. Yo creo en ello. Otra cosa es que entienda de ello, que no es lo mismo. Pero creed, vamos, totalmente. Pero lo que te está diciendo Juan Carlos, Bueno, cada vez que habla, que no sabe. Un segundo, Willy. Que pero no está grabando, ¿no? Sí, lo que te está diciendo Juan Carlos, precisamente, de que no hay que saber programación y que se utiliza un lenguaje normal, es eso. O sea, tú no vas a tener que tener conocimientos. Tú vas a utilizar tu propio lenguaje y vas a ser capaz de implementar esa herramienta. Y esa es la gran ventaja de la IA. Claro que sí. Eso es. Bueno, señores, el que tenga dudas, que nos los ponga en las preguntas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, en todos sitios. Cualquier pregunta intentaremos solucionarla. Juan Carlos, muchísimas gracias. JR, Inma y Mar, por haber estado hasta el final del programa y esperamos verte pronto. Muchas gracias y a los que nos habéis escuchado hasta el final, pues muchísimas gracias. Esperamos que nos deis me gustas en todos los sitios, en las redes sociales y hagáis comentarios. Y nos vemos en el siguiente programa. Buenas noches.